Sí. ¿Esto qué tiene que ver con lo que lo dices por el Silmarillion? ¡Jo, qué mal, eh! ¡Qué mal! Espero que después del catarro me mejore la tos. Que probablemente no, pero tenga que ir a... En fin. Bueno, pues nada, vamos a hablar de mitos. Vamos a hablar de dragones. Mañana no sé muy bien qué haremos. Ya sabéis que las cosas no las tengo planeadas. Este año se prohibió, ya está descartada toda planificación. Así que vamos allá. Bueno, ¿qué cosas querría que quedaran claras más o menos en este stream? Primero, ¿qué es el concepto mitológico de dragón? Y por lo tanto, ¿qué arquetipo representa el dragón? ¿Cuál es la significación del arquetipo del dragón? ¿Cuál es la significación del prototipo, de los diferentes prototipos de dragón que hay? Que tampoco os creáis que hay muchos. Y por último, en Tolkien, por eso preguntad, por eso lo estoy diciendo ahora, en Tolkien, ¿cuál es la diferencia entre un dragón y todo lo demás? Porque, pues, que no son estrictamente dragones, como que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el dragón y el Balrog? ¿Y qué sentido tiene la diferencia entre los dragones y el resto de criaturas? Bueno, vamos primero con el mito. ¿Qué es un dragón? ¿Queréis que os dé el coñazo o queréis que esto sea una conversación? ¿Queréis que esto sea una conversación interesante? Podemos hacerlo de dos maneras. Os puedo dar la tabarra o podemos convertir esto en una agradable charla y un stream colaborativo de cooperación entre el streamer y su comunidad. Una lagartija grande con alas. Gracias, unicorniosos. Muy preciso. Una especie de lagartija hipervitaminada con normalmente la habilidad de volar. Opcional habilidad de volar. Trabaja Roxy. Sero, a que te baneo. Tú cállate, déjame hacer el stream. Está la gata con estos celos psicológicos. ¿Lo he contado? Que está otra vez con celo psicológico. Que por lo menos no se está meando por la casa porque ya está, porque ya está castada, pero los Balrog son como demonios, cacho carne de fuego, un bicho con pasión por el oro. El dragón es un vigilante según su etimología griega. Eso no es lo que es. Hay que tener en cuenta que la etimología no es la ontología. La etimología, en todo caso, es una razón de uso. Pero eso no define el arquetipo. En todo caso, define un prototipo. ¿Vale? Entonces existe el dragón, en tanto, dragón guardián. Vale, perfecto. Vamos a poner ese... Vamos a hacer Numetax. Eris, bájate de la puñetera mesa. Hola, Cerios. Vale, pues eso es un prototipo. Guardián es un prototipo, no es un arquetipo. ¿Ok? Había un documental muy entretenido hablando de cómo serían los dragones, cómo podrían volar y escupir fuego si hubieran sido reales. Bastante entretenido. A ver, la cuestión... No sé si cuántos sabéis aquí de física aerodinámica, pero los dragones no pueden existir. Es decir, no podrían haber existido semejantes bichos voladores porque en realidad la proporción de los números aerodinámicos no da. Es decir, que para que un bicho de ese peso vuele, las alas tendrían que ser como de 10 a 30 veces el tamaño del dragón. Porque si no, no puede volar. O sea, para que un bicho vuele tiene que haber... Pues hay unas proporciones entre el peso, la longitud, hay unas proporciones que se tienen que respetar para hacer que cualquier elemento tenga la posibilidad de volar. Entonces, un dragón, a no ser que estuviera hecho, yo qué sé, por mucho que digan las leyendas que los huesos de dragón son muy duros y ligeros, tendría que estar casi vacío, como los aviones, que es lo que les ocurre a los aviones, que están vacíos. Lo que pasa es que los aviones, ¿vale?, tienen propulsores, y los propulsores son obligatorios, o sea, son condición sine qua non para la sustentación, ¿vale? Pero claro, cuando una cosa no tiene reactores, cuando una cosa no tiene motor, cuando una cosa no tiene propulsión, cuando una cosa no tiene un vector hacia adelante que pueda darle una resultante para que la sustentación lo mantenga arriba, se llama planeador, ¿vale? En todo caso,
Los planeadores más grandes que hay, que existen, que es el cóndor, creo. Luego hay algún águila también que es brutal. Creo que creo que el cóndor sigue siendo la más grande, si es que no se ha extinguido ya, que no llevo la cuenta. Habrá que preguntarse a un señor de Logroño. No. A ver, Ángel, esa es la cuestión. Que es que los aviones no pesan una mierda respecto a su tamaño. Es que un avión está hecho prácticamente de plástico. Y no puedes, dice, músculos alares muy fuertes y tan fuertes. Tienes que tener en cuenta que el músculo pesa una barbaridad. Entonces, si tienes músculos alares muy fuertes, no puedes volar por el mismo peso del músculo. Entonces, eso es un imposible físico. Según ese documental, podrían tener grandes bolsas de hidrógeno para ayudarlos a volar. Grandes bolsas de hidrógeno, o sea, que se hinchan como los peces globo. Claro, quiero decir, por mucho hidrógeno que tengas, quiero decir, no sé, no tiene... Tienes que estar muy hueco para que eso funcione. Y evidentemente el avión está hueco. Fijaros, para que os hagáis a la idea de cómo es un avión. Si un avión tuviera el tamaño de un pájaro, ¿vale? El avión pesaría como... Bueno, sí, como un pájaro. Pesaría como un cuaderno. O como un mando de consola. Entre medio kilo y 1 kilo. Incluso menos de 1 kilo. A este tamaño. Si el avión tuviera el tamaño de un pájaro, pesaría menos de medio kilo. De la proporción. El Quetzalcoatlus es lo más parecido que ha existido y creo que no se aleja mucho, le falta escupir fuego. ¿Quetzalcoatl? ¿Qué? El albatros o el pelícano blanco son más grandes que el cóndor. Gracias, Exit. El albatros es más grande que el cóndor. Mira, no tenía ni idea. Sí que es cierto que los albatros son la leche de grandes. Pelícano blanco, eso suena precioso. El dragón puede lanzar fuego y volar con el metano de sus intestinos. Bueno, basta. Se nos está yendo. Vale. Decían que la etimología de dragón es guardián. Ya te lo buscaré, que está hecho en plan serio e intentan explicar todas esas cosas. Me parece maravilloso. No, votado, no puedo abrir links ahora. Bueno, lo voy a abrir, pero para mí solo. Ah, no, sí puedo. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Madre mía. Mira aquí la proporción. ¡Wow! Joder. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Sí, además es muy feo. El bicho... Sweet Bitch. Le encanta el bicho feo, le da... Lo adoptarías, ¿verdad? Como una especie de... Como estos horribles... ¡Ah! Es como la ministra Tucán. Ese es el de Jurassic World Dominion. No he visto Jurassic World Dominion. Si no me equivoco, a ti te gusta bastante Jurassic Park, ¿verdad? Jurassic Park y esas cosas. Vale, bueno. Dragón. Prototipo. Guardián. Otro prototipo de dragón, por favor. Más prototipos de dragón. Y ahí definiremos el arquetipo después. Un prototipo es una función específica, es normalmente de carácter estético, dentro de ese mundo de fantasía. El demonio. No, ¿ves? Los dragones no son demonios. Los dragones no son demonios. ¿Por qué? Pues porque un dragón hace el mal. No encarna el mal. Entonces, no es un demonio. Es una bestia. Esa es la diferencia entre un dragón y, por ejemplo, un Balrog. Que son prototipos diferentes. También son arquetipos diferentes, pero son prototipos diferentes. Entonces, un dragón es una bestia. Por lo tanto, un monstruo. Que no es idéntico, pero... bestia y monstruo. De hecho, vamos a poner monstruo. Tenía que haberme esperado. Eso me pasa por ambicioso.
¿Entendéis? La Biblia, Satanás tiene forma de dragón. No, no. Solo en el Apocalipsis. Y además se llama dragón, pero no sabemos qué forma tiene. ¿Los dragones tienen amo? No. No tiene por qué. Eso algunas veces ciertos prototipos de dragón bestia son bestias domadas. Entonces, como bestias, pueden estar domadas. En caso de que las bestias estén domadas, entonces tienen amo, tienen dueño. Pero eso no es los dragones, sino que los dragones, cuando están cumpliendo el papel, es decir, el prototipo de bestia, ¿vale? Sí, 7 cabezas y 10 cuernos, pero eso no... ¿Dónde están los cuernos? ¿Cómo repartes los cuernos por las cabezas? Aquí hemos analizado el Apocalipsis entero, ¿eh? Un dragón es la destrucción primigenia en lugar de corrupta como los demonios. No, correcto, muy bien, sí, sí. O sea, es una fuerza primigenia. Ese es fuerza primigenia. Primigenia normalmente está relacionado además con la antigüedad. El concepto, o sea, el prototipo de fuerza primigenia es el más característico de los dragones. De hecho, los dragones son prácticamente siempre, sean bestias, monstruos, guardianes, tal, casi siempre son fuerza primigenia también, con la excepción de cuando están domados, que son una fuerza primigenia domada, entonces ya no es tan primigenia, porque están domesticados. Entonces dejan de ser primigenios y pasan a ser parte del dominio del hombre. Son como gigantescas mascotas. Entonces expresan la grandeza de aquel que los doma, como el caballero que doma el caballero no me refiero al caballero de lanza en ristre, me refiero al caballero, aquel que monta un caballo, al jinete que doma el caballo, y el caballo se convierte en su compañero. Entonces el caballo, en tanto bestia, representa la fuerza primigenia, pero de la virilidad. Eso es lo que representa el caballo. Entonces el caballo, fuerza primigenia, virilidad, o virilidad primigenia, es domado por el hombre. Significa que el hombre, el varón, doma su propia virilidad, se doma a sí mismo. Esa es la relación del hombre con el prototipo de la bestia domada. Y el prototipo así más de bestia domada, el estereotipo de bestia domada es el caballo. El caballo siendo el típico caballo siendo domado por un vaquero. Pródico, la serpiente pitón del santuario de Delfos, al que Apolo da muerte y da nombre a la pitonisa, sería una bestia de este tipo. ¿De qué tipo? Perdóname, te he leído tarde. ¿De cuál de estos tipos? Dices, ¿de fuerza primigenia? Si es de fuerza primigenia, sí. 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 La serpiente que vence a Apolo, las serpientes que vence a Hércules, todo eso son fuerzas primigenias. La serpiente del árbol del paraíso del bien y el mal también es fuerza primigenia. Además, la serpiente del árbol del bien y el mal es una fuerza primigenia, pero es un mal primigenio, específicamente. Entonces, prototipo, fuerza primigenia, más específico, mal primigenio. ¿Vale? Eso es la serpiente del paraíso. También está la figura del dragón como serpiente marina. Es lo mismo. Entonces eso es otro estereotipo, pero es el mismo prototipo, Ángel. O sea, la serpiente marina, el dragón sea marino, sea de hielo, sea aéreo, sea solar, da igual qué tipo de dragón, sigue siendo el mismo prototipo de fuerza primigenia. Simplemente cuando es en las aguas, normalmente al dragón de las aguas se le llama Leviatán. En la mitología semítico occidental es un leviatán. Por cierto, en el Apocalipsis el primer dragón que surge es un leviatán. Un embaucador también como la serpiente del Edén. No estoy de acuerdo en que la serpiente del Edén sea una embaucadora. Yo creo que eso es una mala interpretación. Porque la serpiente como astuta no les engaña. Técnicamente eso no ocurre. No es un engaño lo que ocurre. Porque si fuera un engaño, Adán y Eva tendrían excusa y podrían haber aprendido algo. ¿Entendéis? Entonces no es correcto decir que la serpiente... Hay mucha gente que lo dice, pero no es una interpretación correcta. Porque la serpiente no les embaucó. Les dijo otra posibilidad
y Adán y Eva la eligieron. Les abrió la mente a otra posibilidad y Adán y Eva la eligieron. Entonces la serpiente es el motivo por el que Adán y Eva eligieron hacer una cosa que tenían derecho a hacer, pero que les habían advertido que mejor no lo hicieran. Bueno, eso no es cierto, no mueren. Se les expulsa del paraíso, pero no mueren. O al menos no mueren por eso. El término morir en la Biblia, cuando Yahvé, o Dios les dice, si coméis de este árbol moriréis, lo que Dios dice no es moriréis, moriréis. No es moriréis de morirse, es que se acabará el todo, dejaréis de ser eternos, que es diferente. Y entonces la serpiente les dice, no, cuando Dios dice morir, al fin y al cabo no dice morir, morir. Dice, nos irá mal. Y entonces la serpiente les dice, no, a ver, claro, dice que moriréis, pero no es verdad, os está engañando. Lo que quiere es que no seáis mejores. Entonces es la sospecha del hombre y la mujer diciendo, yo tengo derecho a tener más de lo que Dios me ha permitido, porque al fin y al cabo es mi dominio. Entonces la serpiente no es correcto, yo al menos yo no lo diría así, no es correcto decir que la serpiente es una embaucadora, porque si fuera una embaucadora la culpa sería de la serpiente y no de ellos. Ellos simplemente habrían sido engañados y habrían sido víctimas. Y no es verdad, porque el pecado original no está en obedecer a la serpiente. El pecado original está en obedecer a la serpiente y no reconocerlo ante Dios. El pecado original está en no asumir la culpa, en no comprender lo que está pasando y el querer hacerse los longuis. El pecado original no es obedecer a la serpiente. Eso puede ser mera curiosidad de Eva y mero calzonacismo de Adán. Eso no es el pecado, eso es un error. El pecado está en cuando aquello se convirtió en desobediencia a Dios porque sintieron vergüenza y no quisieron reconocer lo que habían hecho. Ese es el pecado. El pecado original es ese, no el comer la manzana. ¿Vale? Bueno, continuamos. Guardián, bestia, monstruo, fuerza primigenia. Hay un prototipo que tiene que ver con la antigüedad. ¿Cuál es? Sabiduría. Sí, lo que pasa es que la sabiduría en los dragones tiene dos vertientes. La astucia, que es propia, por ejemplo, de los demonios, de los que tiene que ver con el enemigo, con el adversario. Entonces, los dragones son también adversarios. Y como son antiguos, son astutos. ¿Y sabéis por qué digo que son astutos? Porque son antiguos. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces la astucia viene de llevar mucho tiempo conociendo la naturaleza humana. Entonces los dragones son adversarios. ¿Qué quiere decir adversario? Quiere decir un oponente. ¿Un oponente qué? Un oponente al guerrero. Y esta es la madre del cordero. ¿Vale? Falta un prototipo. No, adversario acá Satán, no. Satán es el adversario de Cristo. Es un tipo específico de adversario. Entonces, Satanás es un tipo específico de adversario. No es el arquetipo del adversario. Satanás es el arquetipo del adversario de Cristo, del Cristo. La sabiduría no era de las serpientes. No, Ángel, es un... O sea, no es cierto. La sabiduría no es de las serpientes. Las serpientes son astutas, los dragones son astutos, los zorros son astutos. Y luego, cuando el dragón, como adversario, es astuto, normalmente es porque se le encumbra el papel de sabio. Pero porque lo que está haciendo es... Esa es la cuestión, que este es el último. El prototipo de sabio. ¿Por qué? Porque es una criatura antigua. Inmortalidad, no, sabio, antiguo, no es lo mismo, Dalia. Otra cosa es que además se diga que los dragones son inmortales,
pero no son un prototipo representativo de la inmortalidad, como sí que, por ejemplo, son los ángeles o el héroe inmortal o lo... no. Además, que se diga que los dragones son inmortales, normalmente siempre va acompañado de que son inmortales, pero significa casi inmortales. Son inmortales naturalmente, pero eso no significa invencibles. Entonces, los dragones son inmortales cuando lo son, pero son invencibles. O sea, son vencibles. Significa que los puedes matar. No se van a morir solos, pero tú los puedes matar. Entonces, ¿qué cosas son de... ¿Qué arquetipo reúne todo esto? Sempiterno frente a eterno. A ver, ¿sí, no? Sí, sempiterno es que permanece. Y eterno es eterno y sempiterno es que permanece. Contingentemente. ¿No? Corrígeme. Antes de Tolkien también guardaban tesoros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Los dragones siempre han guardado tesoros. Siempre han guardado tesoros. Gracias, pródigo. Vale, bueno, pues ¿qué es lo qué arquetipo reúne todo esto? Está difícil, ¿eh? Econis, pero ¿por qué deja de decir nombres propios? Esos son nombres propios de dragones. ¿Qué estás diciendo? Quiero arquetipos. O sea, de toda la mitología, ¿qué figura abstracta e inefable? Es cierto que es inefable, pero tiene nombres asimilados. Reúne todas estas características. Sirve como guardián. ¿Y qué es un guardián? Vamos a yo qué sé, elaborar un poco de pensamiento poético. Guardián, jerofante, no. ¿Qué es un guardián? Un guardián es un obstáculo. Pero es un obstáculo activo. ¿Por qué? Porque no solamente hay que saltarlo, sino que es un obstáculo que te devuelve el golpe. O huye, ¿no? Es un obstáculo activo. Como bestia es... Golem. No. Un dragón no puede ser un golem. Un golem está creado. Es cierto que hay dragones, ¿vale? Que son criaturas creadas por magos y cosas así, pero o invocadas por magos, entonces son golems, pero eso le puede pasar a cualquier cosa que esté creado por un mago o invocado por un mago. Eso serían golems. Eterno es algo que no tiene principio ni fin, y sempiterno es algo que tiene principio pero no fin. Muy bien. Muy importante eso. Quien permite pasar. Claro, ese es el guardián. Quien permite pasar o no es el guardián. ¿Vale? Si tienes que luchar con él, es un guardián. Y si, o sea, es un guardián adversario. Si no tienes que luchar con él porque tienes que pasar otra prueba, es un adversario, pero es un adversario sabio. Guardián del umbral al mundo extraordinario. No, me gusta, ¿eh? Bien pensado, pero no. A veces pueden tener ese papel de guardián y el guardián sea de un umbral. ¿Te refieres al perro cerbero? No. O sea, no es que eso seguiría siendo un prototipo, pródigo. Eso seguiría siendo un prototipo. Porque el perro cerbero es un prototipo. O es un personaje. Todos los personajes son prototipos. La respuesta de unicornio. Esfinge. La esfinge es un tipo específico de guardián. Y también suele representar elementos primigenios. No tienen por qué ser fuertes. No tienen por qué ser fuerzas. Pero esfinge y dragón están relacionados. Esfinge sería otro prototipo. Es difícil, ¿eh? También es monstruo, o sea, es bestia, lo que significa que es peligroso. Es monstruo, lo que significa que es parte del mal, es un mal, es el mal. Es una fuerza primigenia, eso está claro lo que es, una fuerza primigenia, por ejemplo, el pecado es una fuerza primigenia, ¿no?
es antiguo, que eso es autoexplicativo, y además es adversario. ¿Puede ser un avatar de la avaricia? ¡No! Casi. Es un avatar de algo. Es un avatar de algo buenísimo, pero ¿es un avatar de qué? que no es Lucifer. ¿Diría la propia serpiente de Leder? No. Seguís diciendo prototipos. Que a lo mejor no lo sacáis, no pasa nada. Este ejercicio es bueno en sí mismo, gente. Esto desarrolla el pensamiento poético. Así se entiende la psicología arquetípica. La oscuridad, casi. Casi. El caos. Lo ha dicho Neconis. Un dragón es un avatar del caos. Un dragón es un avatar del caos. ¿Qué significa avatar? Un avatar es una forma de encarnación, un resquicio, una representación, una nueva venida. Eso es un avatar. Una personificación. Una personificación efectiva. O sea, evidentemente no psicoanalítica, una personificación fantástica. Un avatar es. O sea, un dragón es un avatar del caos. ¿Qué es el caos? El caos es el orden anterior. El caos es el orden. El caos es la existencia increada previa a Dios y a los héroes. El caos es lo increado, es decir, lo que existía pero nunca fue creado. Y es una fuerza que destruye. ¿En qué sentido destruye? Destruye en el sentido de que no puede crear orden. Crear y ordenar arquetípicamente es lo mismo. Incluso lingüísticamente es lo mismo. Semánticamente es lo mismo. Y arquetípicamente también. Entonces, un dragón es un resquicio del caos. Es como si en toda la creación algo hubiera quedado hubiera surgido directamente del caos o fuera una materialización del caos. Claro, o sea, la bestia es peligroso, pero es que es una forma muy específica de bestia. No solamente es peligroso, es el elemento más destructivo que existe. Es la destrucción por antonomasia y eso es el caos. ¿El avatar del caos no era la quimera? No. 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 Una quimera es una forma de caos, pero es una forma de... O sea, no es un avatar del caos. Una quimera no es un avatar del caos. De todas maneras, los dragones son muy quiméricos, ¿eh, Ángel? O sea, ten en cuenta que un dragón es una mezcla entre una serpiente, un monstruo, un volcán... a veces son mezclas de elementales. Por ejemplo, existen dragones de hielo, existen dragones de agua, de viento, ese tipo de bestias caóticas de diferentes elementos porque están representando esas fuerzas primigenias de la naturaleza. ¿Vale? Claro, el dragón no crea, destruye. Y dices, bueno, ¿y por qué es guardián el caos? ¿De qué es guardián el caos? Exactamente, la entropía. La entropía sería como si el caos hubiera dejado miguitas de pan y todo estuviera destinado a volver a ser el caos. Y que todo orden, toda creación, toda vida es, pues eso, contingente en tanto existe dadas unas condiciones que no comprendemos y dado un orden superior que no comprendemos. Existe un destino, pero el destino es o desconocido, o inefable, o misterioso, u oculto, que son 4 cosas diferentes, pero muy parecidas. Entonces el dragón representa las fuerzas destructivas personificadas, como un volcán, un terremoto, un huracán, todo eso son dragones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un dragón y un elemental? Ninguna. Un titán. ¿Qué es un titán? Se parece a un dragón, lo que pasa es que dependiendo del tipo de titán, ¿vale? El caos sería previo a la luz sin forma, sí. ¿Es la luz la que permite esa creación, lo convierte en fenómeno? Sí. Claro. O sea, la oscuridad es la existencia increada y la luz es la conciencia. Se hizo la luz, por eso tenemos ideas que son bombillas. Si el caos destruye, ¿por qué protege tesoros? No debería fundirlo. Eres demasiado literal, Ángel. Te cuesta el pensamiento poético. Y el orden es divinidad, claro. La divinidad es la primera forma de orden. Lo que pasa es que la divinidad también suele estar increada. Se puede, o sea,
Fijaros, el caos es una existencia increada. El Dios es un ser que surge pero increado, es decir, no es creado por nada, surge. Normalmente Dios despierta o Dios está y dice, ¿vale? Dependiendo de cómo inicia la mitología, dependiendo de qué cosmogonía estemos hablando, Dios es directamente el todo increado. A veces no. A veces el todo increado es un caos y del caos surge Dios, pero ese surgir no es una creación, sino que es una emanación. Es diferente una creación que una emanación. Bueno, todo esto es un poquito complicado, no hilemos tan fino. Caos como fuerza, naturaleza sin connotación. No tiene ninguna connotación moral, efectivamente. Es la fuerza naturaleza. Entonces, ¿por qué es un guardián? ¿De qué es guardián? El titán es caos, pero no es bestia. Sí, eso es así es. Gobernante. Mira, eso del gobernante ya no sabría qué decirte. Un titán gobernante. Gobernante. Eso es más bien titán así, o sea, titán griego, ¿no? Los titanes griegos son gobernantes de algo, porque suelen ser como los gigantes dueños de cosas. ¿A eso te refieres? A lo mejor no te estoy entendiendo. Bueno, ¿por qué los dragones son guardianes? Y esto es precioso. Pues mira, eso me suena más a gigante, que es una forma de titán, que el titán, o sea, los titanes son especificaciones de las fuerzas de la naturaleza, por lo tanto se puede decir que son especificaciones de los dragones, que son menos monstruos y más efectivamente individuos, porque el individuo es persona y el monstruo está más acercado más cercano a lo salvaje. Bestia y monstruos son salvajes y los gigantes no son salvajes. Son, si acaso, exóticos, que no es lo mismo que salvaje, ¿no? Porque protegen lo oculto del mundo. Sí, ya, pero eso es trampa unicornio, porque tienes razón. Esa es la figura arquetípica, ¿no? Eso es la definición de guardián arquetípico. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que además esta es diferencia, por ejemplo, entre un dragón y un titán, o un dragón y un gigante. Bueno, un gigante sigue siendo un dragón la mayor parte de las veces, prototípicamente. Porque protegen lo oculto, guardianes de las cualidades del héroe. Casi. La cualidad del dragón es que, aunque sea un avatar del caos, mirad, el héroe siempre es héroe en oposición al caos. Porque la existencia, que siempre es existencia contra algo, requiere de ser la luz en un ambiente de dominio, es decir, en un entorno. La luz es, vamos a suponer que, no supongamos, el yo, la conciencia del héroe, tiene una limitación. Nosotros percibimos, comprendemos y por lo tanto estamos tranquilos respecto a lo que comprendemos, porque intelectualmente lo podemos dominar. Igual que un héroe en su reino, o un príncipe en su castillo, o un castillo en su país, allá a donde alcanza la vista, allí hacia donde puede ver, tiene dominio, entonces está en paz porque le pertenece. ¿Y por qué le pertenece? Porque lo tiene aprehendido, o sea, dominado, interiorizado, controlado, está bajo su dominio, su control. Y eso es la relación que hay entre el yo, que es el castillo, y el reino, que es el dominio. El caos está más allá de las fronteras. El caos se oculta más allá del bosque. No en el bosque, más allá del bosque, ¿ok? En lo oscuro. Y en la oscuridad y el caos es lo mismo, como ha dicho Pródico. ¿Por qué la oscuridad y el caos es lo mismo? Porque la oscuridad no puede crear, en tanto, no es porque la oscuridad no puede crear, porque es un ser que no puede obrar. No, es que la oscuridad es lo contrario al ser. Porque arquetípicamente ser, comprender y avanzar, hacer es lo mismo. Y en la oscuridad no podemos avanzar, porque no podemos ver en la oscuridad y por lo tanto no podemos elaborar un plan cognitivo que nos permita ir hacia allá, a aprender esos objetos. Aprendido y aprehendido. La verdad es que se aprenden las ideas, aprehendemos todas las categorías. Yo hago esa distinción. Es decir, que cuando aprendes algo, tiene que ser una idea. Y cuando aprehendes algo,
es que lo haces tuyo en cualquiera de las categorías posibles, en cualquier tipo de categoría. Cualquier tipo de elemento, cosa, objeto, da igual. Plan, concepto, tesoro, persona. Que es que pasa a ser de lo exterior a parte de tu interior. Eso es aprehender. Yo escribí esto antes. Es el avatar de los pecados del héroe, con los 7 capitales más los celos y la venganza. Los celos son envidia, aunque tú y yo solemos tener esta discusión sobre la determinación de los pecados capitales. Vale. Pues si el héroe tiene que ir hacia la oscuridad y avanza hacia la oscuridad iluminándola, pero sobre todo tiene que dar un paso, a pesar de no ver, tiene que dar un paso como acto de valor, como acto de fuerza, como acto de doy un paso a pesar de no ver. Hago un acto de fe, hago un acto de valentía, hago una obra. Extiendo mi yo más allá de mi dominio. Y entonces ilumino cognitivamente la oscuridad dando un paso adelante, ¿no? Ilumino y entonces exploro y esa exploración convierto lo oscuro en luminoso y lo luminoso pasa a ser aprendido y lo aprendido pasa a ser dominado. Y así sucesivamente vamos extendiendo conforme avanzamos en el mundo de las ideas, en el mundo físico, en el universo pasa lo mismo, en el universo pasa lo mismo, primero tenemos que mirar y luego tenemos que ir y vamos avanzando y así vamos aumentando el dominio, el tiempo va pasando y nos vamos haciendo viejos y completamos nuestra obra. La oscuridad a la que nos enfrentamos es un reducto del caos, pero no es una manifestación del caos. El dragón es como proyectamos dentro de la oscuridad un peligro concreto. El dragón representa el miedo. Eso es un avatar del caos. El dragón representa el gran miedo, la bestia que puede devorarte por completo, el miedo al absoluto. Todos los dragones son avatares del caos con la particularidad de que existen para ser vencidos. Y esto es lo maravilloso del arquetipo del dragón. El dragón existe en toda la literatura para ser vencido. El único objeto que tiene el dragón es ser vencido. Incluso cuando la pugna por el dragón es una pugna intelectual, porque el dragón está prototipado como sabio, no deja de ser un arquetipo del caos, porque engendra algo tan antiguo que de antiguo es imposible de ser comprendido y desconocido, porque la sabiduría que él posee no la posee nadie más en todo el reino y el universo. El dragón existe para ser vencido. Y hay historias maravillosas en las que los dragones, después de concederte su tesoro o su secreto, se alejan a morir, porque su función ya ha acabado. Y entonces deciden morir, a pesar de ser inmortales. Sí, lo que pasa es que odio que me saquéis a Harry Potter, porque todo lo que existe en Harry Potter está copiado de otros elementos. Tiene cero originalidad. No soporto Harry Potter. Según la filosofía griega, el gobierno es orden, el desgobierno sería desorden. Por lo tanto, la bestia primigenia que surge del caos no podría ser gobierno. Es el silogismo por el cual digo que sería dominación en lugar de gobierno. Sí. No sé cuándo te he dicho que no. No recuerdo haberte leído esto. Ah, que estás hablando con Exit. Perdón. Vale. La diferencia, claro, hay un arquetipo específico para el gobierno y es que el gobierno no puede ser hecho por demonios o bestias, el gobierno está hecho por tiranos y los tiranos son hombres, es decir, son formas corruptas de héroe o inválidas de héroe. Por eso el gobernante, aunque sea el gobernante oscuro, tiene su propio arquetipo, que suelen ser arquetipos de oposición, también son adversarios, son malignos y nuevamente son héroes truncados. Muchas veces es el padre, el gobernante tirano hace las veces de padre o de la parte oscura del padre. Que eso es tipiquísimo, que ni siquiera hace falta que sea el padre biológico, pero normalmente es el padre biológico, porque una de las fases arquetípicas del camino del héroe, que Campbell, por ejemplo, llama la reconciliación con el padre, no deja de ser ese concepto de Jung de todo el mundo quiere matar al padre, ¿vale? En Campbell es la reconciliación con el padre,
en mitología arquetípica, ni Jung ni Campbell, suele ser pues el regreso a los dominios, el vencer al superior, que es eso, vencer al dragón, convencerle de que mereces el tesoro y entonces dice, vale, tú efectivamente eres el elegido, toma mi tesoro, toma mi anillo, toma mi poder, toma mi secreto, yo me voy a morir. Todo eso son reconciliaciones con el padre, el vencer a la bestia, son elementos que existen siempre para ser vencidos. Entonces, prototípicamente hay que distinguir el dragón del gobernante porque aunque el dragón tiene dominios, no tiene gobierno. ¿Y cuál es la diferencia entre un dominio y un gobierno? Que el gobierno tiene la misma intención que tiene el hombre. El dragón no tiene intenciones de hombre, tiene intenciones de bestia. Tiene intenciones desconocidas, tiene otras reglas, pertenece a lo exótico. Y sin embargo un gobernante no. Un gobernante no es exótico. El gobernante siempre va a ser, o sea, por muy prototípico que sea, siempre va a ser un hombre. ¿Vale? Denethor, por ejemplo, Denethor está esa figura maravillosa, Denethor, ahí está. Pero vamos, cualquiera. Os conté el chiste del rabino. Os he contado el chiste del rabino. ¿Qué va de esto? Es buenísimo. Y va de esta reconciliación con el padre o el matar al padre. Que es lo mismo, ¿eh? Reconciliar el padre y matar al padre. Reconciliarse con el padre y matarlo es lo mismo. Porque estás concediendo al padre la posibilidad de alejarse y por lo tanto de concederte la independencia. ¿Un rabino y un dragón? No. El gobierno no es necesariamente malo. No, el gobierno no es necesariamente malo, pero el otro gobernante es un opositor. El gobernante no tiene por qué encarnar el mal. A veces sí, pero evidentemente no siempre. Yo no he dicho eso. Si observamos la política, Aristóteles nos dice que dentro del gobierno ejercido por una persona encontramos ámbitos negativos y positivos, siendo estos la tiranía y la monarquía. Los ejercidos por varios encontramos la oligarquía y aristocracia. Sí, el gobierno de muchos estaría en la república y la democracia. Y luego las degeneraciones, ¿no? No recuerdo cuál era el orden de las degeneraciones. O sea, no me acuerdo cuál degeneraba en cuál. Bueno, la cuestión, perdón, seguimos. Entonces, el dragón existe para ser vencido. Y hay un chiste que habla de la reconciliación con el padre. Es lo mismo, Ángel. O sea, ten en cuenta que el héroe es lo mismo. Resolver un problema, vencer un dragón, matar al padre, o todo eso es lo mismo. Es resolver al padre, como bien dices. Que parece así como, pero es de eso va, de resolver al padre. Bueno, ¿qué decía? Es un rabino que se despierta por la mañana. Bueno, es un judío, se despierta por la mañana y se da cuenta de que su hijo le ha dejado una nota diciendo que ha decidido convertirse al cristianismo y que se va de casa. Entonces el judío se pone nerviosísimo, se altera muchísimo y va corriendo a hablar con el rabino. Y le dice, rabino, no sabes, no te vas a creer lo que me ha pasado. Me he levantado esta mañana y mi hijo había dejado mi hogar y se había convertido al cristianismo. Y entonces el rabino le dice, siento muchísimo, hijo mío, que te esté pasando eso, pero no te vas a creer lo que me ha pasado. Yo me he levantado por la mañana y mi primogénito se había ido de casa y también se había convertido al cristianismo. ¿Qué vamos a hacer, rabino? Y le dice el rabino, no lo sé, pero solamente podemos rezar a Yahvé y que nos ilumine para ver dónde hemos errado. Y entonces rezan a Yahvé. Y entonces Yahvé les responde, no os vais a creer lo que me ha pasado. Ay. Es buenísimo el Cristo reconciliándose con el Padre para avanzar en su nuevo camino en la renovación. Podríamos continuar el chiste, ¿no? Podríamos continuar el chiste. Dices, oh Dios mío. Dice Yahvé, nuestros 3 hijos han pecado. ¿A quién le preguntaría Yahvé?
Yahvé no tiene a quien preguntar, pero Yahvé quedaría abatido y entonces llegaría Satanás. Entonces Satanás le diría, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Acaso tu hijo ha dejado su hogar y se ha convertido al cristianismo? Nos quedamos sin canal. ¿Por qué nos vamos a quedar sin canal? La oís, ¿verdad? ¡Qué cruz de gata! Eris. Eris, que es el nombre, por cierto, de la diosa del caos y la discordia. Hectómetro, gracias por tu Prime. Bienvenido. Nos alegramos de que estés con nosotros. Bueno, entonces, ¿qué son los...? Ya sabemos lo que son los dragones, ya hemos visto el arquetipo del dragón. Es un avatar del caos que existe para ser destruido y es guardián porque cuando es destruido, lo que estaba guardando se revela y se revela una verdad. Entonces, el guardián es guardián en tanto, evidentemente puede ser guardián de un objeto, porque puede ser custodio, ¿no? Un prototipo de custodio. Pero los dragones siempre son guardianes, aunque sean guardianes de algo, porque se interponen entre el héroe y el caos. Se interponen entre el héroe y la oscuridad a eliminar. Pero claro, es una oscuridad de la que surge, que está habitada por ese dragón, la cueva habitada por ese dragón. Entonces, lo que en realidad, ¿de qué son guardianes del camino del héroe. Guardianes no porque lo protejan, sino porque guardan algo que el héroe debe comprender. ¿Y qué es lo que el héroe debe comprender? Lo que utilice para vencerle. O sea, el héroe consigue vencer al dragón y en ese vencer al dragón, el héroe, la estrategia que ha desarrollado es lo que ha aprendido. Entonces el dragón es en sí mismo, está encarnando al mismo tiempo la prueba, el tesoro y el peligro, ¿no? Es las tres cosas superpuestas. Pero no porque sea necesario que eso lo haga un dragón, sino porque es la mejor forma de narrarlo. ¿Por qué bailan tanto los espectadores? ¿Qué espectadores? ¿De qué estáis hablando? Dragón, cueva, cetónico. Bueno, yo no lo tendría tan claro que sean cetónicos, ¿eh? Cetónico sería un Balrog. Y vamos con esa diferencia. El dragón no se ubica no tiene por qué ubicarse en las profundidades. El dragón se ubica al menos en las profundidades de la cueva que tienes enfrente. Es cierto que se puede descender para bajar un dragón, pero que se descienda para bajar un dragón, ese descenso implica un descenso un descenso al peligro, ¿vale? No todos los dragones son cetónicos, los dragones son telúricos. O sea, principalmente telúricos. Porque el hecho de que estés descendiendo a las profundidades donde está el dragón no es, insisto, señal de lo que sí es el Balrog. El Balrog sí es telúrico. Y esa es la diferencia entre un demonio y un dragón. Entonces, vamos allá, ¿vale? Un Balrog, bueno, el Balrog en Tolkien, ¿vale? Es el prototipo Balrog en Tolkien, que es el prototipo de un mal primigenio, es además el prototipo de un demonio. Por lo tanto, el Balrog es un prototipo de arquetipo demonio. Entonces el Balrog es un demonio primigenio. ¿Y qué es un demonio primigenio? Aquí sí, Exit, el demonio primigenio encarna fuerzas de pecado. Encarna aquellos peligros, aquellas formas del mal que habitan en el corazón de las personas, en lo profundo del corazón de las personas o en lo profundo de la naturaleza, que es lo profundo de la tierra, o el corazón de la madre tierra, o entonces esos sí que son cetónicos, ¿vale? Botadón soy yo, telúrico, ¿en qué sentido? A ver, tenemos... Este es el horizonte del cosmos, la cúpula del cosmos, el cielo, el caos anterior
y el héroe que baja de los cielos, aquí cae porque rebota, ¡Ué! Cae de los cielos para emprender su camino hacia adelante, ¿vale? Entonces aquí está lo desconocido. Entonces tenemos el sol, que acompaña al héroe, el mito solar. Entonces, lo que está arriba y por encima del sol, que son los dioses, le llamamos lo uránico, que es lo celestial, lo divino, donde está el Olimpo, ¿vale? Es sobrenatural y está por encima. Sobrenatural, uránico. Para distinguir de lo sobrenatural, que es telúrico, que se refiere a la Tierra, a la superficie de la Tierra. Los bosques, las montañas, los ríos, la Tierra, eso es telúrico. Para distinguirlo de lo sobrenatural, lo natural está lo natural sería lo conocido, ¿vale? Lo que en realidad mitológicamente lo natural es la creación, lo creado. Todo lo creado es natural. Luego lo sobrenatural son resquicios de lo divino, de lo misterioso cuando es telúrico, y en este caso las fuerzas que están abajo, en las profundidades, le llamamos fuerzas cetónicas. Entonces los cetónicos suelen estar, pues los infiernos suelen ser cetónicos. Las profundidades a las que desciende la diosa, la muerte, el Hades, que no es lo mismo que un infierno, ¿vale? El Hades es un lugar cetónico por experiencia, ¿vale? Eso es uránico, telúrico y cetónico. Y es uránico mercurial, cetónico es sulfúrico, por eso el azufre del infierno, y el telúrico es salino. Esas son las representaciones alquímicas, o sea, simbólicas, de las emanaciones de cada uno de Libre Pensadores. Y muchas gracias por esos 5 tier 1. ¿Qué pasa? Te está encantando el stream, ¿no? Muchas gracias, Isu. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿comprendido lo de uránico, telúrico y cetónico? Sí. Bueno, pues continuamos. Vale, pues el Balrog es cetónico. Un dragón, aunque esté en las profundidades cetónicas, no decimos que sea estrictamente o que sea genuinamente cetónico. ¿Por qué? Porque lo que es cetónico, verdaderamente cetónico, que pertenece a las profundidades, es aquello que habita en las profundidades del alma humana. El uránico es la aspiración y por lo tanto lo intelectual, lo imaginado, lo deseado, la referencia del padre. Mufasa muerto en las estrellas. El Olimpo de los dioses donde habita nuestro padre y nuestra madre divinos. Todo eso es la aspiración. Lo telúrico es el yo, ¿vale? La sal es el equilibrio entre lo que está inmediatamente arriba e inmediatamente abajo. La sal nos permite mirar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, porque estamos en la superficie. La sal representa las dos partes del yo, lo bueno y lo malo, el equilibrio, la ponderación de la ecuación, la decisión, el sí y el no. Por eso la sal tiene dos partes, ¿vale? Es un círculo con dos partes. A veces la sal también se hace un círculo con 4 partes, representando los 4 elementos. Los 4 elementos representan el mundo y, por lo tanto, la naturaleza: aire, fuego, tierra y aire, ¿vale? Lo creado. Lo creado, eso es los 4 elementos. Los leviatanes también son telúricos. No, los leviatanes son cetónicos, por lo general, porque vienen del mar. A ver, el leviatán viene de la Biblia. El leviatán viene de la Biblia, del Apocalipsis y de las profecías. Ezequiel, creo. Entonces, el leviatán es que hoy en día el leviatán es un dragón de agua, pero también se aplica a figuras retóricas como el Estado, figuras poéticas diferentes que se han utilizado como elementos telúricos, ¿vale? Para representar elementos telúricos. Pero el leviatán, estrictamente hablando, el que viene del Apocalipsis, es un dragón y es
cetónico, porque proviene de las profundidades del mar, y esos son los infiernos, que representa el inconsciente. El mar es una de las mejores representaciones arquetípicas del caos, porque tiene una profundidad insondable, habitan elementos inefables, incomprensibles, porque no se pueden ver, sabemos que hay vida, sabemos que hay dragones, sabemos que hay monstruos, pero sobre todo sabemos que hay demonios, ¿vale? En las profundidades del mar. Entonces, el Leviatán hay que considerarlo históricamente, si estamos hablando de mitos clásicos, hay que considerarlo telúrico, porque el Leviatán no es más que un dragón más de agua, pero arquetípicamente el Leviatán, la diferencia entre el Leviatán y cualquier otro dragón es que el Leviatán es el mal en sí mismo, es el demonio en sí mismo, ¿vale? Es la manifestación apocalíptica del anticristo, entonces específicamente eso es evidentemente cetónico. ¿Ok? Pero eso es una particularidad. ¿Por qué? Pues porque ha habido una iconotropía, o no sé si iconotropía, más bien una subversión del símbolo Leviatán para representar el temor a. Y por eso el Leviatán se utiliza como representación poética del Estado. ¿No? Entonces, en diferentes retóricas hay figuras poéticas que utilizan el Leviatán como algo telúrico. Porque el Estado es telúrico, ¿no? El Estado es un opositor y el opositor es telúrico. Los dragones acuáticos no están en el mar, sino en ríos y agua dulce. Uf, cómo me cuesta respirar, gente. Claro, es que como tengo un órgano respiratorio menos. Es verdad, como dice Exit, que los dragones elementales no provienen del mar. Los dragones elementales provienen de ríos y lagos. O sea, los dragones en tanto elementales de agua, ¿verdad, Exit? Provienen de ríos y lagos, no provienen del mar. El mar no suele engendrar en otras mitologías titanes telúricos de agua. Sí, lo del Leviatán es un temor a algo. Pero porque es la figura de Hobbes que utilizó para hablar de lo que todo el mundo teme, ¿no? Pero insisto, eso es una subversión o una utilización por Hobbes del Leviatán como símbolo del temor, porque tenía que hablar del Leviatán como... Por cierto, ¿qué es el Leviatán el Hobbes? No sé si os habéis fijado, pero el Leviatán de Hobbes tiene la... Sí. O sea, los elementales, los gigantes, los dragones, todo eso son telúricos. Todo eso es telúrico. Lo genuinamente cetónico son los demonios. Y el Balrog es un tipo de demonio. Entonces son diferente arquetipo. Porque los dragones son fuerzas de la naturaleza y los demonios son fuerzas de pecado. Los dragones, aunque son el mal porque son opositores, son un mal porque destruyen, ¿vale? Son elementos destructivos, pero no son los elementos del mal, del peor mal que hay, que es el mal, ese mal primario demoníaco. No es lo mismo un mal peligroso que un mal porque es el mal encarnado. Que son los demonios, son encarnaciones del mal y encarnaciones del pecado. Entonces el prototipo demoníaco es el arquetipo del mal humano, del mal genuino, del mal primario. Que no es lo mismo que decir de un peligro primario. ¿Vale? Aquí habría que rizar un poco el rizo, porque en realidad, si un dragón es un avatar del caos, el caos existe antes de que exista el bien y el mal. Por lo tanto, como avatar, si quisiéramos ponernos así muy finos, lo cual no tiene mucho sentido porque esto no es filosofía, sino que es pensamiento poético, la psicología arquetípica no deja de ser pensamiento poético, habría que tener mucho cuidado en confundir el momento en el que estamos señalando las cosas. Porque, a ver, si lo explico bien. En un avatar del caos,
por mucho que exista telúricamente y esté enfrente de nosotros, precisamente es un avatar porque manifiesta, o sea, es una especie de surgimiento del caos. Proyectamos el caos en lo desconocido. Claro, aquí, a partir de aquí, en lo gran desconocido sigue habiendo caos. Entonces, por eso, o sea, por eso el dragón del caos está delante de nosotros. Pero porque es un avatar del caos primigenio. Por eso es un avatar. ¿Vale? Porque es un aparecer delante de nosotros, pero aparece porque se manifiesta, pero deviene de algo, deviene de antes, es originario. Y eso no es lo mismo que un demonio que proviene de las profundidades y que no proviene de lo increado. Un demonio es parte de el mal generado junto a nosotros. Entonces podríamos decir que cronológicamente no, pero genéticamente sí, porque hablando del Génesis, el mal demoníaco es posterior al creador increado. Entonces, el mal es posterior a Dios. El mal personificado, los demonios son posteriores a Dios. Son creaciones también de Dios. Entonces, pertenecen al mundo. Pertenecen al universo. ¿Vale? Entonces, el mal que viene de las profundidades del infierno, que son los demonios y los Balrogs, son criaturas creadas. El dragón es un avatar del mal increado, porque mal en tanto desorden. Por eso el dragón no es un pecado. El dragón no representa el pecado, porque representa algo que no ha ocurrido, sino es lo desconocido, el terror absoluto a lo desconocido. Y sin embargo, el demonio te encuentras con el mal. Cuando uno se encuentra con el demonio, se está encontrando con la guerra, con las violaciones, la barbarie, ¿vale? Que uno reconoce como la visión, que es, por ejemplo, está maravillosamente representado en Apocalypse Now, como vas al encuentro de un héroe y a ese héroe le ha devorado el mal de la guerra y se ha convertido en un demonio, pero porque él mismo es ahora mismo vehículo de las obras del mal. Percibir el mal de otros hombres ha despertado el mal en su interior, le ha destruido, le ha consumido, es un héroe truncado y se ha convertido él mismo en una encarnación del mal, porque ahora solamente hace el mal y representa el mal absoluto. ¿La figura del demonio es la misma que la figura del diablo? No, normalmente decimos un demonio para hablar de los demonios, que son diferentes formas de pecado. Cuando decimos el diablo, solemos referirnos a Lucifer. Lucifer es un ángel caído. Entonces, el diablo suele ser Lucifer, que es el demonio por antonomasia, que representa la vanidad, y fue la primera criatura creada por Dios, la primera cosa creada por Dios que se rebeló contra Dios, mucho antes que los hombres. Entonces, ese rebelarse contra Dios convierte a una creación de Dios en una especie de antagonista de Dios. Entonces, cuando nos referimos a el diablo, nos solemos referir a Lucifer. Otra cosa diferente es que también se le puede llamar Satanás, pero no es correcto, porque no es lo mismo Lucifer que Satanás, y esto lo hemos hablado algunas veces. En la mitología cristiana y a veces judeocristiana, depende, porque la judaica tiene una mitología muy mezclada, con muchos nombres, muchas interpretaciones diferentes, muchos cuentos, muchas fases, es muy antigua, está mucha más antigua que lo cristiano, evidentemente. Vamos a ponernos en lo estrictamente católico. Lucifer es el diablo, en tanto la primera criatura que se rebeló contra Dios, y evidentemente es una manifestación del mal. Luego está Satanás. Satanás es la personificación del anticristo. Entonces, Satanás no es una personificación del mal, sino de la oposición. Y es diferente, porque se puede, por ejemplo, hacer buenas obras, pero en oposición a Cristo.
Y entonces son buenas obras, pero son obras del mal, buenas obras del mal. Entonces, teológicamente habría que dar una vuelta porque lo que estoy diciendo no es preciso, pero es así. Satanás no es Lucifer, Satanás es el anticristo. Y el anticristo sería el opositor por antonomasia a la figura de Cristo. No sé si me he explicado bien porque estoy un poco groggy por el antihistamínico. Y me cuesta un poco hablar, no sé si lo estáis notando. O estabais oyendo a Eri, eso es lo que estabais haciendo. Estáis escuchando a Eri en vez de a mí. ¿Se puede decir que Lucifer es más primigenio que Satanás? Sí, en cierto sentido, sí. Lo que pasa es que, o sea, no creo que sea correcto tampoco utilizar primigenio como algo modulable. Las cosas son o no son primigenias, pero no pueden ser más o menos primigenias. Lo primigenio es un término absoluto. Primigenio quiere decir, arquetípicamente hablando, lo primigenio es lo primero en su especie y por lo tanto lo más básico, lo más fundamental. Eso es lo primigenio. La primera generación o la primera generación de ese algo. No entiendo lo de las buenas obras del mal, parece un oxímoron. No, no es un oxímoron. Satanás se opone a Cristo, pero se puede oponer a Cristo y puede hacer cualquier cosa para luchar contra Cristo, cualquier cosa. Incluso a veces pues lo que aparentemente son buenas obras. Pero porque Satanás no es una encarnación del mal, es la oposición a Cristo, que no es lo mismo. O sea, vamos a ver, cuando digo acciones buenas me refiero a que Satanás no es una especie de mal encarnado y todo lo que hace es destructivo, maligno, como si, por ejemplo, tiene intención Satanás. Perdón, es Lucifer. Satanás es una figura de oposición. Obras tipo falsa bandera. Bueno, pues por ejemplo, podría ser falsa bandera. A ver, si nos ponemos a... Os voy a poner un ejemplo, que es un poco burdo, ¿no? Pero... una figura luciferina... A ver. En Tolkien hay muchas figuras luciferinas y muchas figuras satánicas. Pero las dos figuras que mejor hablan de la diferencia entre lo satánico y lo luciferino es que Lucifer es Sauron y Satanás es más Saruman. No porque Lucifer, o sea, no porque Saruman y Sauron sean deliberadamente Lucifer y Satanás, sino porque esa es más o menos la parte, la cuestión. O sea, ¿cómo se convierte Saruman al mal? ¿Cómo se convierte? No, Gollum el pobre, no. Ya os dije que Gollum no es ni Satanás, ni Lucifer, ni nada. Porque Gollum no es una figura que represente el mal. Gollum es una figura que representa el sufrimiento, lo que hace el mal a un individuo. Cómo puede corromper el alma humana. Eso es Gollum, es un alma corrompida. Un alma en pena, corrompida. Pero no representa el mal. Representa las consecuencias del mal en el hombre, en el alma humana. Gollum no es un demonio, ni es un opositor, no lo es. De hecho, acompaña. Otra cosa es que siempre sea traicionero porque siempre va a estar dominado por el propio mal que habita en él. Al ser tentado por el conocimiento de la forja de los anillos. Bueno, lo que quería decir con Saruman es que durante mucho tiempo Saruman simplemente llegó a la conclusión lógica de que en realidad no había eso de amigos y enemigos,
sino que había que unirse a cómo estaban las cosas. Entonces se parece mucho, por ejemplo, a las herejías, que son gente. Un hereje no es alguien, un tío que está gritando contra la iglesia, un hereje es alguien que dice, no, no, es que esto no puede ser así, lo voy a cambiar y voy a cambiar toda la fe. Entonces una herejía es una obra de Satanás. Porque la persona que lo está haciendo cree que está obrando correctamente, pero en realidad se está oponiendo a Cristo. Y él está convencido de que los cristianos están equivocados por católicos y que los cristianos buenos son los suyos. Por ejemplo, ¿entendéis? O sea que la oposición a Cristo o la figura mitológica del anticristo no es un señor con cuernos, un rabo y un tridente. Simplemente sería aquel opositor a la obra de Cristo y por lo tanto a la Iglesia. Y Lucifer es otra cosa. Lucifer es el demonio primigenio. Saruman es un protestante, sí. Para mí Saruman es un protestante tal cual. Un hereje que dispone la fe. Claro. Sí, sí. O sea, para mí también. Sí, totalmente. Que la fe está al servicio de la política o de la ciencia o del interés individual o del relativismo. Que es lo que dice Saruman. Las pelis no sale. Pero las conversaciones de Gandalf y Saruman sobre el bien y el mal, sobre desdichado tú, Gandalf, que vas a ser para siempre un ogro en pena porque toda tu obra es fútil, no servirá para nada, pues sirves a algo que es incapaz, que no tiene potencia, perderás toda la capacidad que tienes de sabiduría y de por lo tanto de poder crear y cambiar el mundo. Joder, eso es como una especie de progresismo protestante puro. Claro, desde el punto de vista de Tolkien. Bien. Ay. Sí, Sauron es corrompido por Melkor, que por cierto creo que deberíamos ponerlo con K. Por eso digo que no son figuras genuinas satánico-luciferinas, porque hay muchas figuras que son el mal engendrando al mal, convenciendo al mal, corrompiendo a. Claro, o sea, Melkor corrompe a Sauron, Sauron corrompe a Saruman, Saruman corrompe a los orcos corrompen a los duendes, y así sucesivamente. Vale. Bueno, seguimos, es que en realidad vamos a terminar. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde me he quedado antes? Es que hemos dado... hemos estado divagando por caminos sinuosos. En el infierno. Vale. ¿Qué es el Balrog? El Balrog es un demonio, como sabemos, un demonio arquetípico, y en la historia de Tolkien, el Balrog fue un demonio que fue despertado porque la obra de los enanos cavaron demasiado profundo en la tierra. Ya explicamos el otro día que era cavar demasiado profundo en la tierra. Los enanos rúnicos, como buenos pueblos paganos independientes que van a su bola, que juegan con fuerzas rúnicas, chamánicas, con las fuerzas de la tierra, con esa ambición por dominar el poder de la forja y sacarle a la tierra toda su riqueza alquímica. Los enanos representan la magia arcana, ¿vale? Los elfos, la magia de los elfos es una magia élfica que en realidad no es, o sea, representa la obra milagrosa, el poder milagroso, los milagros de los santos. Los enanos, en cambio, representan el poder arcano. ¿Qué es lo arcano? Los arcanos son aquellos misterios que habitan en el mundo esperando a ser desvelados a cambio de poder. Bueno, pues los enanos, a cambio de oro, a cambio de riquezas, cavaron muy profundo en la tierra. ¿Y qué es lo que despertaron? Despertaron el demonio de la ambición. Y eso es el Balrog. La ambición, como el pecado capital de...
como consecuencia del pecado capital de la avaricia, ¿vale? Bueno, pues la avaricia, el querer acaparar y acaparar, es una consecuencia de haber despertado al Balrog, que es el Balrog, que es el espíritu del deseo, de la ambición, ¿vale? Entonces la ambición te hace cavar y la elaboración de la ambición... Eris, me estás pisando el F11, cariño. Ya, pero es que estoy trabajando. El Balrog es el demonio de la ambición y la ambición deriva en avaricia, ¿vale? Entonces, fijaos cómo el demonio de la ambición despertó unos tesoros que pasaron a ser dominados por un agente, o sea, un demonio cetónico despertado, ¿vale? La ambición terminó elaborando unos tesoros. Aquellos que despertaron el Balrog acumularon unos tesoros que después de los que después se apoderó un dragón cetónico. Entonces es que Smaug en realidad está representando el tener que vencer la propia avaricia de acaparar. Entonces Smaug está representando, es un dragón de avaricia, no porque represente un pecado de la avaricia, que sí, que es cierto que representa un pecado de la avaricia, sino porque como avatar del caos está custodiando celosamente el tesoro de los enanos. Entonces el Balrog es el demonio y el dragón Smaug es el caos generado por los enanos al acumular tanta riqueza que les terminó llevando a la decadencia, a la locura, a la guerra, etc. Y esa guerra, locura, decadencia, autodestrucción es lo que terminó dejando en su reino. Por eso está el reino del reino se ha apoderado Smaug. Siendo Tolkien católico, no concibe que exista un mal genuino en sentido absoluto, ya que el absoluto es una categoría del bien, de modo que el mal no podría ostentar esa categoría. Correcto. Pero eso no le pasa solamente a lo católico, ¿vale? O sea, en este diagrama cosmogónico, las categorías del mal, que tú ahora has explicado también, son categorías creadas, no increadas. Lo más parecido a un mal increado es lo absoluto desconocido, desordenado, que es el dragón del caos. ¿Vale? Entonces los dragones son avatares de ese caos. Pero para representar el mal, las entidades del mal es un mal creado y esos son los demonios. Y los demonios provienen de un lugar de la tierra que es posterior a la creación. Entonces los demonios son creados. ¿Vale? Entonces Balrog. ¿Qué tipo demoníaco de la ambición? Y Smaug. Vamos a poner con amarillo que se ve mejor. Smaug es la consecuencia de la ambición, que es la avaricia. Dudas. ¿Entendéis? Porque Smaug como elemento telúrico es la manifestación de las consecuencias caóticas que el demonio Balrog de la ambición despertó en los enanos. ¡Ay! ¡Decida algo! ¿Qué pasa? ¿Os habéis quedado dormidos o qué? Ay, Dios mío. Estoy procesando. Vale, Ángel está procesando. ¿Qué estás procesando? ¿La diferencia entre agente del pecado como Balrog y agente del caos como el dragón? ¡Hala! Ups. Así no hay quien tome apuntes. ¿Estás tomando apuntes toda? Unicornio, ¿cuántos cuadernos de apuntes tienes sobre mi canal? ¿Qué te parece si escribes tú el maldito libro? Todo junto forma una obra más grande.
Si eso siempre pasa. El todo siempre es mayor a la suma de sus partes. Los elfos. Próximo mitología hablaremos, si queréis, de los elfos y los magos. Elfos y magos. ¿Qué os parece? No. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? La cabrona se quería subir al PC otra vez. Luego me lo apago con la patita, ¿sabes? ¡Eris! Eso es un emote de un pato tomando apuntes. Sangarot. Gracias por esos 5 tier 1. Necesito encontrar... El otro día vi uno por internet. Pero necesito encontrar... Claro, vosotros no manejáis oro. Yo sí que tengo cuentas de oro, pero... que son mis puñeteros ahorros. Pero... necesito encontrar una forma de recepción de pagos que sea como anónima y que no sea el Bitcoin. Alguna especie de PayPal anónimo. El otro día vi algo por Twitter así. Elfos y magos sería un tema muy interesante para el siguiente Mitología 101. Sí lo sería. Sangarot, muchas gracias, tío. ¿Mercado negro? No. No. Pero espera, ¿eso es el nombre de una app? No, me refiero a una especie de aplicación o algo así. Como una plataforma de pago anónima. No me acuerdo dónde la vi. Un cobrador que vaya y venga. Interesante cuestión, ¿eh? Monero. Queda en un sitio donde todo el mundo lleve máscaras y pasa el cepillo. Podemos montar una secta y decir, solamente acepto joyas. Y entonces todo el mundo lleva máscaras y yo, como con una túnica especial de sumo sacerdote, ir pasando el cepillo. ¿Te imaginas? El Balrog es la línea que no deberías cruzar. Sí, y Smoke viene cuando se creen que no hay pez más grande. Sí, está muy bien. Una pregunta que no respondiste ayer es si para Tolkien nada es malo en el comienzo. ¿Cómo? ¿Cuál sería la forma sin corromper de los progres? La forma sin corromper. Pero para Tolkien no había progres. ¿Cómo? ¿Pudiste ver el mensaje que te envié por Patreon? Pues probablemente sí, pero como he estado todo el día groggy, me llegan al mail, o sea que verlos los veo. El mensaje que enviaste... Luego lo revisaré, de todas maneras. O sea, la respuesta es sí. Seguro, pero ahora no caigo. Tenía otros mensajes también. Sin corrupción no habría progres. Claro, o sea, si la respuesta es qué tipo de corrupción es la que hace los progres, pues los progres pueden ser orcos perfectamente. Es decir, gente o sea, pueblos abandonados que ahora mismo son un híbrido entre son guerreros de la corrupción y solo quieren destruir el orden establecido. Entonces están azuzados por Saruman. Saruman Soros. Saruman Soros. Contra la civilización occidental. Y se están uniendo a ciertos orientales que vienen con sus olifantes y sus máquinas de guerra. Básicamente que tenía que cambiar de cuenta. ¡Ah! Vale. Pues ya sé qué mensaje es. Ah, vale. Genial. Nada, recuérdamelo cuando hagas la nueva. Recuérdamelo. Creí que te había contestado, tío. Y dime, soy pródigo y ya está.
Me lo pones por privado y soy pródigo, ya. Y cuento con ello. Además me saldrá una baja, una alta. Ojo al parecido de los nombres Soros y Sauron. Ojo, cuidado. Soros Saruman, no Sauron. Raro que no hayan fumado ya, pero ¿por qué no lo entienden? Es que nadie ve al Señor de los Anillos como una alegoría del cristianismo, porque nadie ve la fantasía como una alegoría del cristianismo. ¿No veis además que la fantasía ha derivado en cosas muy protestantes? Que, o sea, prácticamente toda la fantasía, dragones y mazmorras, por ejemplo, que existe, que es la fantasía gótica por excelencia, proviene de Tolkien.